tenés chance que te vaya mal. Bueno. Un 30. Sí. El que sabe, ya. Ese me parece ser humano también. Vamos a cortar esta que quede, viste. Che, arrancamos porque yo Yo te digo 6 y, sí. 4 y 20 me tengo que Dele. tomar el pelo. Bueno, no leyeron nada de estenosis aórtica y AO y raíz aórtica, por ahora seguro no leyeron nada. Piensen preguntas por recorrer alguna, aunque sea, vayan por arriba, así se sacan alguna duda antes del examen. Bueno, arrancamos con IM. IM, la realidad que es una condición, es una enfermedad que tiene un montón de aristas. Hoy por hoy hay algunas cosas que están un poco más claras, pero hay un montón de puntos ciegos que todavía no está tan claro qué hay que hacer. No es una valvulopatía tan fácil de seguir en el tiempo, y la toma de decisión a veces se complejiza, sobre todo porque es una bolsa de gato. Hay mucha cosa distinta dentro de lo que está bajo el título de insuficiencia mitral. Que a vos te digan, tengo un paciente con insuficiencia mitral, no dice nada. Dice, hoy son las 17 y 11. No te dice si estás acá en Argentina, en Houston, si hace calor. Hay mucha cosa, mucho entrelineado, como van a ver, abajo de ese gran título que puede ser insuficiencia mitral. Le digo que ustedes en la práctica cotidiana, lo más probable es que vean pacientes quizá ambulatorios, el paciente con IM que está internado, o va a tener una endocarditis, o va a tener una insuficiencia mitral en el contexto de cardiopatía isquémica, pero lo más demandante es el paciente que le van a hacer balance negativo, le van a cambiar la presión, le van a sacar la FA si la tiene, o lo que sea. Pero el paciente más demandante, más rico con IM es el paciente ambulatorio, digamos, que implica un orejeo y considerar muchas variables. Bueno, yo me planteé estas preguntas, digamos, relativo a la cirugía, ¿no? Porque básicamente es una entidad que finalmente, en un porcentaje no menor de los casos, termina en necesidad de intervención. No voy a hablar del tratamiento percutáneo de la IM. Si ustedes me quieren hacer una pregunta, me la hacen, pero digamos, para mí hoy por hoy la IM para tratamiento percutáneo, ya sea MitraClip y mucho menos implante percutáneo de válvula, que está mucho más verde en términos de desarrollo, son estrategias que están buscando su lugar, digamos. El clip probablemente lo tenga más instalado que la prótesis percutánea, pero me parece que el grueso de los pacientes van a terminar siendo quirúrgicos, digamos. Entonces el planteo es cuándo lo opero, cómo lo opero. ¿Cómo? Porque van a haber distintas estrategias, por supuesto, y hay una consideración que para mi gusto es importante, sobre todo la más prevalente de las insuficiencias mitrales, que es la mixomatosa, es dónde lo opero y con quién lo opero, ¿sí? ¿Qué necesitamos saber? Bueno, lo primero que necesitamos saber cuando abordamos a un paciente con IM es que uno no habla de las válvulas mitrales. La realidad es que la válvula puede tornarse incompetente por un sinnúmero de razones, fundamentalmente por el concepto anatómico de aparato valvular mitral, que está constituido por anillo, valvas, cuerdas tendinosas, músculos papilares y pared muscular del ventrículo izquierdo. Cualquier alteración estructural en alguna de estas estructuras puede llevar a que la válvula se torne incompetente, y es importante tratar de identificar cuál es el mecanismo preponderante, porque la forma de seguirlo, las variables para seguirlo y el mecanismo o la herramienta propuesta de intervención varía. ¿Sí? No es lo mismo que sea esencialmente por dilatación del anillo, no es lo mismo que sea por ruptura del músculo papilar, no es lo mismo que sea porque tiene una fenestración de una válvula, porque tuvo una endocarditis y hizo un agujero. No es lo mismo. Y la verdad que tenemos, en toda la previa a la indicación, tenemos que hacer esfuerzos por tratar de identificar el principal mecanismo involucrado. Una vez más, la principal herramienta para seguimiento, diagnóstico y decisión es el ecocardiograma, y al eco le vamos a pedir varias cosas. Una que es crucial y que tiene que ver un poco con la intro esta que les dije, que trate de la manera más certera posible identificar el mecanismo regurgitante. ¿Qué es el mecanismo regurgitante? El mecanismo que hace que la válvula pierda, para hablar en criollo. O sea, esta válvula pierde porque tiene un agujero en una válvula, porque tiene el anillo dilatado, porque tiene distorsión de la geometría del aparato valvular ahí a nivel del plano valvular y por eso pierde, porque tiene válvula mixematosa, porque es una reumática, por un sinnúmero de razones. A eso me refiero con mecanismo regurgitante.
Y el eco es súper útil, la mayor parte de las veces por ecografía transtorácica, en algunos casos uno tiene que recurrir a ecografía 3D o transesofágico, pero la inmensa mayoría de los pacientes lo podemos definir por ecocardiografía transtorácica. La otra cosa que le vamos a pedir al eco es la que nos determine la severidad de la insuficiencia mitral. Después vamos a ver cuáles son los criterios de severidad de IM, como vimos cuáles eran los criterios de severidad para la estenosis aórtica, cuáles eran los criterios de severidad para la IAO, cuáles eran los criterios de patología en la raíz aórtica dilatada. Y la otra, que nos identifique algunas otras que nosotros, otros ítems, como es esto, función biventricular, estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar y la presencia o no de valvulopatías asociadas, porque son todos otros condicionantes que me van a llevar a intervenir o no al paciente. Y también a elegir la forma de intervención, ¿sí? Respecto al mecanismo regurgitante, hay, como hablamos el otro día para la insuficiencia aórtica, hay dos grandes grupos: la insuficiencia mitral orgánica, en la cual el problema empieza acá. El problema está primariamente en la válvula, la que está enferma es la válvula, ¿sí? Lo que le pasa al ventrículo es otra historia, ¿sí? Es un epifenómeno de la válvula disfuncionante. En las funcionales es exactamente al contrario el camino. El problema está en el músculo, ¿sí? Un problema en el músculo, que se pierda la geometría normal del ventrículo izquierdo, que el ventrículo adopte una esfericidad que no es la condición normal. Eso va a distorsionar el plano valvular mitral y va a hacer que la válvula pierda, es cierto, la válvula pierda, pero cuando uno analiza la válvula tiene las válvulas son finitas, no están rotas, no tienen ruptura cordal, no tienen calcio, las válvulas en sí mismas están sanas. El problema está en el músculo, que hace, ¿se acuerdan lo que pasaba con la insuficiencia aórtica? Se dilataba la raíz, ¿sí? Traccionaba sobre el plano valvular mitral y la válvula pierde superficie de coaptación valvar, ¿sí? Pero la estructura, la anatomía de la válvula está sana. Con esto pasa lo mismo. Acá está el ventrículo izquierdo. El ejemplo clásico es el infarto ínfero-posterior, grande, que afecta la base de implantación del músculo papilar. El ventrículo pierde su conformación normal, se torna esférico, el músculo papilar y la pared se desplazan, ¿sí? Y traccionan. Entonces, la válvula abre bien, no tiene problema, pero a la hora de cerrar, las válvulas pierden superficie de coaptación, están traccionadas. Entonces pierden, pero vos la toca el cirujano y están bien. Entonces, esa cirugía por ahí, o esos pacientes son candidatos a cirugía reparativa de válvula mitral, o hay que hacer un abordaje por debajo, o a nivel del plano subvalvular, que hay distintas estrategias de remodelado ventricular, de traslocación, distintas cosas, pero es muy importante identificar eso, porque si yo no entiendo lo que pasa, mal respuesta le voy a dar como solución. El ejemplo típico de las funcionales es ahora lo vamos a ver, pero el de la asociada a enfermedad coronaria, lo que les dije, el infarto ínfero-posterior, ¿sí? Que por ahí no necesita tener un tortazo enorme y tener 20% de fracción de eyección, como tiene la IM de la miocardiopatía dilatada idiopática, por ejemplo. Con que el paciente tenga un infarto en un sector donde necrosó la base de implantación del músculo papilar, dilató el ventrículo y tracciona un poco, por ahí tiene IM severa teniendo 35-40 de fracción de eyección. No como la miocardiopatía dilatada, que vos tenés una distracción de toda la geometría, los dos músculos papilares traccionados. Y ese paciente sí, por ahí va a tener IM con 20% de fracción de eyección. ¿Sí? Porque tiene mucho que ver con la anatomía local, a veces, no tanto con la anatomía global. Bueno, las orgánicas, el paradigma es la mixomatosa. Ustedes saben lo que escuchan por ahí, enfermedad mixomatosa, tiene como varias nombres, digamos, forma de denominarla: la enfermedad mixomatosa de válvula mitral, el prolapso de válvula mitral, la enfermedad de Barlow. Ahora vamos a ver, digamos, porque es un espectro grande de enfermedad. Y después el grupo de las no mixomatosas, donde van a encontrar fundamentalmente la reumática o la endocarditis, es lo que nosotros más vamos a ver. Nosotros en nuestro país seguimos teniendo cardiopatía reumática, no deberíamos, porque es una enfermedad que debería estar erradicada, es una enfermedad, lo vamos a ver pasado mañana, pero es una enfermedad esencialmente que expresa desigualdad de distintas cosas, de educación, de acceso al sistema de salud, de oportunidades, de instrucción de los padres, de un montón de razones, ¿sí? Pero es una enfermedad que no deberíamos estar hablando,
si ustedes van a ir a Boston no van a ver mucha cardiopatía reumática. ¿Sí? Y la endocarditis, bueno, por supuesto, por la gran capacidad de destrucción que tiene, puede tener. Esto es un poco lo que les decía, ejemplos de la funcional, la isquémico-necrótica. Fíjense, dependerá de la magnitud. Este es el músculo papilar posterior, acá está el anillo, este es el plano valvular mitral, ¿sí? Valva posterior, valva anterior. Depende de la magnitud de esto, del monto del monto y de la localización. Una cosa es que se afecte solo la base del músculo papilar, ahí va a haber tracción, es cierto, pero cuando afecta todo, afecta hasta acá, ustedes saben que la parte posterior del anillo mitral tiene músculo. Entonces cuando se afecta, digamos, incluyendo la parte muscular que compromete el anillo valvular mitral, pasa esto. Fíjense que lo normal es esto, es acortamiento, esto es diástole, esto es el anillo. ¿Sí? Lo normal es que estos anillos, ¿no? En diástole es así, que en sístole se acorte el anillo. Cuando está comprometido todo, ven, lo que se pierde es el acortamiento anular en sístole, que es uno de los mecanismos, que no es el único, para nada, pero es uno de los mecanismos por los cuales el anillo se cierra y la válvula logra una superficie de coaptación entre válvula anterior y posterior. ¿Sí? Pero este es un ejemplo típico de IM asociado a enfermedad coronaria con compromiso muscular. Las válvulas están sanas, están normales. Esto es un grado extremo, digamos, de miocardiopatía dilatada, sin enfermedad coronaria, de una miocarditis, lo que fuese, gran distorsión de la geometría ventricular, con ventrículos medio esféricos, y hay tracción de todo el aparato, de toda la estructura subvalvular mitral. Lo otro que habíamos dicho, que le pedíamos, y quedó claro el tema del concepto de mecanismo regurgitante, la importancia de esto, y esto el eco transtorácico, la mayor parte de las veces te lo puede decir. Te va a decir si la válvula es reumática o no es reumática, ya vamos a ver ejemplo, digamos, pero si es reumática o no es reumática, si es mixomatosa o no, y dentro del espectro de mixomatosa, ¿de qué estamos hablando? Si es prolapso univalvar, bivalvar, valva posterior, valva anterior, ¿es un válvulo o no es un válvulo? Son todas condiciones distintas, ¿sí? La otra cosa que tenemos que saber es la severidad de la insuficiencia mitral. La severidad, si ustedes leen bibliografía vieja, era IM, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. ¿Qué quería decir eso? Ahí más o menos lo que parecía al ecografista con el chorro de la insuficiencia mitral, y le parecía que era mucha, que era poco, era muy subjetivo. En los últimos años, ya hace varios años, se hacen esfuerzos por intentar cuantificar la insuficiencia mitral. ¿Cómo se la cuantifica? Con lo que se llama, con el método de PISA, digamos, y haciendo lo que se llama la determinación, entre otras cosas, aparte del volumen regurgitante, bla, bla, todo, el orificio regurgitante efectivo. El orificio regurgitante efectivo es, para poder hacerlo, son necesarias determinadas condiciones. Cuando el jet es muy excéntrico y se pega, porque esto resulta, la determinación del orificio regurgitante efectivo es un modelo matemático e hidráulico de un balde con un agujero en el medio. El PISA se hace así, digamos, el concepto hidráulico y mecánico es así. Pero eso no es las condiciones. El jet no es siempre excéntrico, no es siempre central, a veces son jets muy excéntricos que se pegan a la pared. Entonces a veces no siempre se puede hacer un orificio regurgitante efectivo porque no se puede identificar un PISA adecuado. ¿Sí? Pero bueno, el concepto o el intento debería ser tratar de cuantificarlo. ¿Qué entendemos por insuficiencia? Para que tengan números, digamos. ¿Qué es una insuficiencia mitral severa por orificio regurgitante efectivo? Cuando el orificio regurgitante efectivo está por encima de 0,4 o centímetros o por encima de 40 milímetros cuadrados. ¿Sí? Durante un tiempo se trataba de separar la IM isquémica. Se consideraba severa cuando el OR estaba por encima de 20. Hoy por hoy, digamos, esta es una diapo más vieja, hubo peleas ahí entre la sociedad, de los grupos, uno que sí, uno que no. Quédense con 40 de OR para identificar severidad, hoy por hoy, ¿sí? Este es un trabajo, digamos, emblemático, donde apunta a eso, a correlacionar la severidad de la insuficiencia mitral con la evolución, ¿sí? Para identificar si el OR en sí mismo es un predictor independiente de evolución. Este es un laburo hecho por, este es el laburo más emblemático, digamos,
pero esto ya estaba hecho también para la insuficiencia. Esto, fíjense, esto es una insuficiencia mitral isquémica, esto es una orgánica. La severidad del ORE, o sea, la severidad de la insuficiencia mitral, correlaciona con sobrevida. No importa para qué IM, ¿sí? Isquémica, miocardiopatía dilatada, mixomatosa, tener mucha IM definida en términos de orificio regurgitante tiene peor sobrevida, ¿sí? No es lo mismo este que este, ¿sí? Que tiene un ORE, que no tiene IM. Tener IM moderada es malo, pero no tanto, y tener IM severa es muy malo. Esto para la orgánica, más de 40, que es lo que más van a ver, a lo que más se van a exponer, es un indicador. Ahora vamos a decir algo, porque, a ver, está bien, 41 es severa, 85 también es severa. ¿Es lo mismo tener 40 de ORE, tener 85 de ORE, o tener 1.2 de ORE? No es lo mismo. Porque el ORE lo que dice es básicamente el agujero por donde pierde la válvula, para ponerlo en criollo, ¿sí? No es lo mismo tener 42 de ORE que es severa, sí, está bien. Los puntos de corte siempre son un poco antipáticos o arbitrarios, si se quiere, ¿sí? Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, tiene IM severa por ORE, pero ¿qué ORE tiene? ¿Sí? Eso es importante. Eso. Y ven que independientemente del escenario de IM, es un predictor independiente de sobrevida, ¿sí? Y después hay otros predictores de evolución que habíamos dicho que le podemos pedir al eco, ¿sí? Que tenían que ver con la valoración de la función sistólica de IBD, estimación de la presión pulmonar. Para esto necesito que el paciente tenga insuficiencia tricuspidia. Si no tiene insuficiencia tricuspidia, yo no puedo estimar una presión sistólica en la pulmonar, ¿sí? Y después si tiene valvulopatías asociadas o no. Esto es sumamente importante, sobre todo en la cardiopatía reumática. Históricamente, para darles un ejemplo, digamos, toda la parte derecha no se le da demasiado pelota, entonces los pacientes a la hora de intervenirse, es frecuente que los pacientes con cardiopatía reumática tengan valvulopatía combinada. Y es muy importante a la hora de operar, de intervenir un paciente con cardiopatía reumática del lado izquierdo, por ahí tiene que ir al reemplazo mitroaórtico. Veamos bien qué le pasa a la tricúspide. Porque ese paciente, si no, lo que pasa en la serie, sobre todo en la serie, ahora se es mucho más agresivo con el corazón derecho en estos pacientes. Pero durante mucho tiempo recibíamos pacientes que tenían el hígado por acá, estaban verdes porque tenían 6 de bilirrubina, tenían dilatado el VDA así, tenían insuficiencia tricuspidia. Y esos tipos seguro que cuando se intervinieron lo izquierdo tenían algo de afección tricuspidia, seguro. Lo que pasa es que se la soslayaba, no le demos bola, qué sé yo. Bueno, siguen su evolución natural, entonces el paciente se necesita una segunda y a veces una tercera intervención porque no se le abordó adecuadamente la válvula tricúspide en el momento principal, inicial, ¿sí? Mecanismo regurgitante, ya dijimos un poco todo esto, orgánicas y funcionales. Hoy por hoy los criterios de prolapso válvula mitral están muy, porque antes uno también lo mismo, lee bibliografía vieja o agarrás a un paciente de 70 años, no doctor, a mí me dijeron, de 60 años, a mí me dijeron que yo hace mucho tiempo tengo prolapso válvula mitral. Antes era mucho más laxo el diagnóstico de prolapso válvula mitral, entonces era casi más fácil tener prolapso que tener una válvula normal. A mucha gente se le dijo durante mucho tiempo que tenían prolapso válvula mitral y en realidad no lo tenían. Los criterios diagnósticos son estos y están bien establecidos, ¿sí? Sin esto el paciente no tiene prolapso válvula mitral. Y lo cierto es que la enfermedad degenerativa de válvula mitral en realidad no hay un paciente igual a otro. Ustedes saben que la válvula mitral tiene dos valvas, una valva anterior y una valva posterior, con un anillo que parte muscular y la otra fibrosa. Pero el paciente puede tener distintas formas de afección, ¿sí? Puede tener, esta es la valva anterior, esta es la valva posterior. Este paciente tiene lo que se llama déficit fibroelástico. Ahora vamos a ver que se divide en dos grandes grupos, digamos, la enfermedad mixomatosa válvula mitral. Enfermedad, el déficit fibroelástico y el Barlow, que es esto. Y son enfermedades, entran bajo el mismo subtítulo, sí, pero ahora vamos a ver fotos, son completamente diferentes. Y es importante que el paciente puede tener un déficit fibroelástico chiquitito, las válvulas, tanto la anterior como la posterior, se dividen en tres segmentos. La posterior en P1, P2, P3 y la anterior en A1, A2, A3. Eso es ecográficamente, eso es importante para el cirujano. Porque una cosa es que el paciente tenga insuficiencia mitral severa exclusivamente
por prolapso de P2, por ejemplo. Eso es distinto a esto, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Sí? Las características del déficit fibroelástico, fíjese que en general lo que tienen falta de tejido, de producción de tejido conectivo. ¿Sí? Les falta tejido. ¿Sí? Son en general pacientes más bien más grandes que estos son los pacientes con Barlow son frecuentemente más jóvenes, estos son más grandes, estos muchas veces no tienen tanto tiempo de evolución, cosa que sí tiene el Barlow, ¿sí? Lo más importante es que el déficit fibroelástico tiene válvulas finas, muchas veces son prolapsos de unifestón, prolapsa solamente el P2, no tiene mucha otra cosa afectada, ¿sí? Y las valvas son finitas, como les decía. Mientras que el Barlow no tiene déficit de producción, tiene valvas muy redundantes, groseras, que dan como vueltas, ¿sí? Tienen exceso de tejido y frecuentemente compromiso bivalvar y compromiso multifestón. No hay un Barlow que tenga prolapso de P2. Tienen prolapso de válvula anterior, válvula posterior, válvulas groseras. Pero lo más importante de esto, de la diferencia más allá estructural y evolutiva, es esto. La factibilidad de cirugía reparativa, ¿sí? Que es a lo que todo paciente con enfermedad mixomatosa de válvula mitral debería aspirar. Un paciente con prolapso de válvula mitral, el objetivo número 1 a la hora de intervenirlo es que lo haga alguien, por eso le dije cómo, cuándo y con quién, es quién lo opera. Hay que tener experiencia para hacer cirugía reparativa de válvula mitral o plástica de válvula mitral. Y no es lo mismo arreglar un paciente con déficit fibroelástico y compromiso exclusivamente de P2, porque tiene la válvula flame, porque se le cortó alguna cuerda tendinosa, que abordar un Barlow. ¿Sí? Y suena razonable, fíjense lo que es esto. Esto es un déficit fibroelástico, esto está todo sano. Es una válvula, fíjense que es transparente, finita, no tiene calcio, no tiene nada. Está comprometido esto. El cirujano aborda esto, hace una red, después vamos a ver, pero hacen una resección triangular o cuadrangular y ya está. Distinto es abordar esto. Pero así es como se ve un prolapso de válvula mitral posterior, esto está prolapsando. Y esto es un Barlow. Que yo les digo, esto es una colonoscopía y el señor tiene hemorroides. Y me creen, y yo les aseguro no es una colonoscopía, es un prolapso de válvula mitral. Esto no tiene nada que ver con esto. Y tiene absolutamente sentido para cualquier ojo no entrenado que esto es mucho más fácil de arreglar que esto. Esto, fíjense que acá hasta ni te das demasiado cuenta cuál es válvula anterior y cuál es válvula posterior. Te das cuenta, digamos, pero está todo como mezclado. Tienen válvulas gruesas, gordas, redundantes, ¿sí? Esto es mucho más difícil. Compromiso bivalvar multifestón. Y todo esto lo puede ver el ecografista. Fíjense que la foto que les mostré antes, esto tenía video, no cargué los videos para que tengan, pero esto no tiene nada que ver con la fotito, o esto no tiene nada que ver con la fotito esta que les mostré. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Estas son válvulas más bien finitas, de cierto. Acá la válvula posterior está más gordita, según las vistas vamos a ver, será un P2, será una A2, qué sé yo. Pero está claro que la válvula anterior no tiene un carajo. Cuando ven esto, y esto es ecografía transtorácica, miren lo que es esto, es un repollo, parece que tiene una endocarditis el tipo. Y esto lo ven, por eso es muy importante el eco. Yo hincho mucho las bolas con esto porque la gente no tiene influencia. Desde las dos partes se ve diferente. ¿Qué? Cuando se hace transtorácico y cuando lo hacen de pronto, al momento de hacerlo se ve diferente en la imagen, o cómo le identifica uno así que hay una lesión ahí. Y esto es distinto a esto. ¿Esto te parece igual a esto? No. Ah. Yo no le veo. Es como ver es como, fíjate, esta es la válvula mitral. Ajá. Válvula anterior, acá tenés la válvula aórtica, ¿sí? Finita, Sí. no tiene carajo, acá el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral. Ajá. ¿Sí? Válvula anterior, finita, válvula posterior, gruesa. Metete eso quédate eso en la retina. La aurícula se ve grande. ¿Ves esto? Ajá. Acá está la aorta, mirá lo que es la válvula anterior esta. Ese engrosado bastante. Este engrosado, brilla, Ajá. gruesa, redundante. ¿Esa calcificación ahí? Tienen calcificación también.
o mirá esto. Esa es la otra vista, digamos. Pero lo mismo, fíjate lo que es esta válvula. Sí. Gruesa, redundante, pasa un repollo así. Sí. Y esto es de ecografía transtorácica. ¿Entiendes? Y esto es una válvula mitral reumática. No tiene nada que ver con lo anterior. Si lo otro pasó una hemorroide, esto pasó una rodilla artrósica. Arreglar esto es imposible. No existe la cirugía reparativa de válvula mitral reumática. Tiene una tasa primero, de plástica fallida y tenés que hacer otra cosa. No tanto de mortalidad, porque sí, la cirugía de reemplazo mitral tiene más mortalidad que la de plástica, pero tiene mucha plástica fallida, mucha IM residual. O sea, el paciente sale de quirófano ya con IM, que es un predictor de necesidad de reintervención en breve, seguro, o de IM recurrente. Por ahí no salió con tanta IM, pero es una plástica que no dura, porque es otro tejido, no tiene nada que ver. Fíjense, esta válvula no tiene nada que ver con la anterior. Fíjense, esto es tan finita, no abre bien, porque fíjate que queda como lo vamos a ver el jueves, pero la apertura en domo es el clásico de la estenosis mitral. Es una válvula que no abre así, es una válvula que abre así porque está dura, está llena de calcio. No solo las válvulas, sino todo el aparato subvalvular mitral tiene compromiso. Es un clásico de la cardiopatía valvular reumática, el compromiso subvalvular de la válvula mitral. Y esta válvula, obviamente, suena distinta a las anteriores que he visto, ¿no? Y esto lo ves por eco. Entonces, hay que tener un ecografista entrenado, obviamente, pero hay que hacer esfuerzos por tratar de discriminar esto, porque si no, metes a todo en la misma bolsa y te vas a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar, por supuesto. Está el jet regurgitante. Sería el jet regurgitante hacia la aurícula, mire. Este es el jet. No, eso va al ventrículo. El que regresa. Claro. Y dilata la aurícula izquierda. Exacto. Estos pacientes, los pacientes con cardiopatía valvular reumática, frecuentemente tienen lo que se llama enfermedad valvular. Tienen un componente de estenosis, tienen insuficiencia, tienen las dos cosas. ¿Sí? Porque es una válvula que está toda enferma y la válvula mixomatosa no tiene dificultad para abrir, no va a estar estenótica, no va a tener gradiente anterogrado alto. Pero la válvula reumática, como está dura, tiene mucho calcio, cosa que la mixomatosa puede tener un poquito de calcio, pero poca cosa, tiene dificultades para abrir. Entonces es frecuente que el paciente tenga estenosis y tampoco cierre bien. Entonces tenga las dos cosas. Bueno, y este es un ejemplo de lo que hace la endocarditis, que ya lo saben, la endocarditis rompe todo. Esto es lo que se encuentra el cirujano, mucha destrucción tisular. Esto no quiere decir, hay válvulas mitrales, y acá tienen una válvula con una vegetación, válvula mitral, que también es completamente distinto a lo que vimos antes. Yo les muestro algunas fotitos así, por ahí ustedes no van a terminar siendo ecografistas, no importa, pero para que tengan el concepto que de verdad el eco, bien hecho, con un buen equipo, con un equipo decente y un operador decente, nos puede dar un montón de información para salirnos del título que tiene insuficiencia mitral. Severa, no severa, cuál es el mecanismo regurgitante, tiene otra valvulopatía comprometida o no. O sea, da mucha información la ecografía y saquémosle el jugo, porque si no lo que está en el medio de eso son las decisiones a veces erradas con un paciente. Entonces me parece que vale la pena. Bueno, la historia natural de la IM, por supuesto, va a depender, son enfermedades estructuralmente distintas. Obviamente, sería una pelotudez pensar que van a tener toda la misma evolución natural. ¿Por qué algo que es distinto de base o de origen va a evolucionar igual? Y no va a evolucionar igual, obvio que no va a evolucionar igual. ¿Sí? La cardiopatía isquémica en gran medida va a depender de la evolución de la enfermedad coronaria subyacente y de la función ventricular. La miocardiopatía dilatada, el principal determinante de evolución, obviamente va a ser la magnitud de la disfunción ventricular. La IM reumática hay una gran variabilidad geográfica. En general los pacientes con IM acá no evolucionan de la misma manera que en India, ponele, o en Sudáfrica o en Australia, con algunas subpoblaciones que tienen una altísima prevalencia de IM y tienen formas agresivas de evolución, cosas que nosotros no tenemos. Nosotros vemos más cardiopatía reumática residual y no tanto formas agresivas en pibes jóvenes. O sea, hay una gran variabilidad geográfica. ¿Sí? Y la IM mixomatosa tiene un espectro de severidad importante y también, ¿por qué va a evolucionar de la misma manera un Barlow que un déficit fibroelástico? Si vos lo ves y decís, esto parece una enfermedad distinta.
Entonces, digamos, es casi una obviedad decir que enfermedades que son anatómicamente muy distintas van a evolucionar distinto desde el punto de vista clínico. Pero lo importante, bueno, esto ya lo dijimos, lo importante son algunas cosas. Uno, que es una enfermedad evolutiva. Si ustedes agarran a un paciente, estos son estudios comunitarios en el tiempo, 10 años de seguimiento. Fíjense, ustedes agarran a un paciente con IM leve, en el seguimiento, casi la mitad va a desarrollar forma moderada de enfermedad y hasta un 20% forma severa de enfermedad. Más de la mitad de los pacientes con IM moderada al momento del diagnóstico, síganlos, porque más de la mitad van a terminar con IM severa en el seguimiento. No le diga, porque tenga una insuficiencia mitral moderada, no le diga, venía dentro de 10 años. Venía antes. Venía antes porque les pasan cosas a los pacientes con IM. Entre otras, con IM mixomatosa. Entre otras cosas, uno de los clásicos que le pasa es la ruptura de cuerdas tendinosas, que pueden ser de distinto orden y en función de eso tendrá mayor empeoramiento o menor empeoramiento de la insuficiencia mitral. Pero para eso hay que seguirlos. No hay mucha otra cosa. Y aunque porque el paciente puede llegar a la instancia de cirugía por síntomas, está claro, ese tipo tiene insuficiencia cardíaca, que se opere, pero el paciente puede llegar a la instancia de que uno le indique cirugía. En lo que está más validado esto, y la mayor parte de lo que vamos a charlar, es IM mixomatosa. Pero hay otras variables que son variables objetivas, como vamos a ver ahora. No es lo mismo que el paciente esté en ritmo sinusal que no lo esté. No es lo mismo que el paciente tenga diámetro ventricular X u otro. No es lo mismo que el paciente tenga presión pulmonar de 30 a 55. Entonces, el paciente capaz que está asintomático, pero viene con 55 en la pulmonar, que le va a durar poco, se va a poner sintomático en breve, o en un lapso inmediato de tiempo. Pero no es la reversibilidad del impacto sobre la vasculatura pulmonar que hay en la IM, depende de cuánto tiempo la vasculatura pulmonar haya estado sometido al impacto de la válvula insuficiente. ¿Sí? Entonces, no solo importa el síntoma, sino que importa algunas cosas que requieren seguimiento ecocardiográfico. Porque les pasan cosas, no importa esto, pero a los pacientes con el seguimiento es una enfermedad progresiva y que le pasan cosas. ¿Qué cosa le puede pasar? Que se fibrile, que desarrolle insuficiencia cardíaca, que desarrolle de disfunción ventricular, que tenga hipertensión pulmonar, que tenga una endocarditis porque es una válvula estructuralmente más susceptible a infectarse. O sea, a los pacientes les pasan cosas, ¿sí? Con IM. Los predictores de evolución, bueno, como siempre, cualquier cardiopatía, la clase funcional es un predictor de evolución, no estamos diciendo nada que no llame la atención. La clase funcional, lo importante a tener en cuenta es que es un predictor de evolución independientemente de la fracción de eyección. No se queden tranquilos, tranquilo, tiene DNA clase 2, sube la escalera y le falta el aire, pero tiene 65% de fracción de eyección. No. A ese paciente se le están prendiendo luces amarillas todo el tiempo, ¿sí? O sea, la clase funcional es un predictor independiente de evolución independientemente de la función ventricular. Parámetros de función sistólica del ventrículo izquierdo. Ya hablamos de esto bastante el otro día, las cosas que en lo relativo a la valvulopatía aórtica, ¿se acuerdan? Los puntos de corte, que se está interpelando un poco el concepto de ese número mágico de 50 y por qué otras cosas deberíamos identificar como predictores tempranos de disfunción ventricular, ya lo charlamos. Pero para la IM, ¿se acuerdan que era 50 para la estenosis aórtica? Empecemos a discutir algún otro número, pero conceptualmente era 50. Para la insuficiencia mitral, el punto de corte parece ser 60% de fracción de eyección. ¿Hay algún otro predictor de contractilidad o de función sistólica del ventrículo izquierdo? ¿Se acuerdan que para la insuficiencia aórtica consideramos diámetros ventriculares? ¿Qué diámetro para la IAO? ¿Se acuerdan? Sí, yo estaba diciendo que... Diámetro de fin de sístole, no fin de diástole. E idealmente ajustado a la superficie corporal. ¿Sí? Lo charlamos la clase anterior. Para la insuficiencia mitral también consideramos más el diámetro de fin de sístole que de fin de diástole. Por supuesto con números distintos que para la insuficiencia aórtica. Podemos discutir entre 40 y 45 diámetro de fin de sístole. La otra era 40. La otra era más, 50. 50. ¿Qué diámetro consideramos para empezar a pensar que el paciente tiene disfunción ventricular o el ventrículo está empezando a sufrir cuando está por encima de 40? A mí me gusta más pensar en 40 que en 45 y cada vez se piensa más en 40 que en 45. Esta discrepancia
de 40, estas las dos sociedades americanas, esta la europea, que ponen, digamos, 45 las europeas, 40 las americanas. Quedémonos con 60% de fracción de eyección y 40 de diámetro de fin de sístole como predictores de función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Otro predictor pronóstico, habíamos dicho cuál era, la severidad. No era lo mismo tener 35 de Ore que tener 50 de Ore, ¿sí? Entonces es importante que tratemos de identificar la severidad, porque es predictor de sobrevida, como dijimos, pero también predictor de eventos cardíacos. Y una vez más, cuando hablamos de eventos, hablamos de estas cosas que les dije, que es fibrible, que desarrolla hipertensión pulmonar, que requiere intervención por insuficiencia cardíaca, que tenga un endocarditis, que requiere intervención, ¿sí? La FA preoperatoria, la verdad que tener FA no es lo mismo que no tener FA. Después podemos discutir si el único que, y lo vamos a tocar, si el paciente viene bien, perfecto, tiene un episodio de FA, y lo revertimos, le duró 6 horas, qué sé yo, lo tengo que mandar a operar, si no, puede ser, pero veamos dos cosas: qué tipo de insuficiencia mitral tiene y quién lo va a operar. Porque si yo mando a operar un tipo por un episodio aislado de FA a una piba de 25 años que tiene un Barlow, que no le van a arreglar la válvula, lo más probable, salvo que se vaya a operar al Mount Sinai de Nueva York, va a salir con una prótesis. Y la piba tiene 25 años, no tuvo un embarazo, ya van a ver qué le pasa a la fracción de eyección cuando hago un reemplazo versus una plástica, y la piba con 25 años va a estar anticoagulada para todo el viaje y va a tener un embarazo de alto riesgo por estar anticoagulada. Entonces, es muy importante. Distinto es si ese tipo si el que tuvo un episodio de FA es un varón de 40 años y que en vez de tener un Barlow tiene un déficit fibroelástico que afecta solamente a P2 de la válvula posterior. Altísima chance de reparabilidad. Altísima chance. Que en buenas manos, digo, a este pibe le voy a arreglar la válvula, no va a salir con una prótesis, no va a quedar anticoagulado. O sea, ahí si yo encuentro un buen equipo quirúrgico con experiencia en cirugía reparativa valvular mitral y el paciente de base tiene una condición valvular altamente reparable, bueno, listo, ahí por ahí compro con el concepto de cirugía precoz. De ahí la importancia que no es onanismo académico, decir, tiene un P2 prolapsante o tiene un Barlow, no es lo mismo, porque de verdad que no es lo mismo, de verdad que no es lo mismo. Entonces es muy importante eso, para ponerlo arriba de la mesa, ¿se entiende? Bueno, obviamente tener hipertensión pulmonar también es predictor de evolución. ¿Qué consideramos indicación de cirugía? Cuando la presión pulmonar sistólica, arteria pulmonar, está por encima de 50 milímetros de mercurio en reposo o más de 60 con el ejercicio. Eso ya son indicaciones, como vamos a ver, lo que ustedes saben de las guías, de recomendaciones clase 1, clase 2A, clase 2B, todo eso, ahora lo vamos a discutir un cachito. Fíjense, bueno, estas cosas que estamos hablando, guías europeas, guías americanas, no son recomendaciones clase 1, que recomendación clase 1 es la difusión, igual que con lo aórtico, sintomatología y disfunción ventricular, ¿sí? La indicación de cirugía ya 2A, en pacientes que tienen buena función ventricular, fíjense que tienen más de 60% de fracción de eyección, más de 60% de fracción de eyección y ventrículos chiquitos, menos de 45, se acuerdan que estos tenían 45 y menos de 40. O sea, son pacientes con insuficiencia mitral severa y buena función ventricular, que están asintomáticos, ¿sí? ¿En qué condición yo debería pensar en operarlo? Si tiene inferior a la si tiene FA. Si tiene FA, no tiene la deteriorada, está normal la fracción. Por eso, pero si llega a tener fracción de eyección deteriorada. Es de otro cantar, lo sacás de acá. Okay. Lo sacás de una recomendación clase A, estoy hablando del paciente. Fíjate con qué empieza del enunciado. Debería considerar el paciente asintomático con función conservada. Tipo, no tiene síntomas, tiene 65% de fracción de eyección y 38 de diámetro fin de sístole. ¿En qué condiciones yo me planteo mandar a operar ese tipo? Bueno, acá habla de lo que acabamos de hablar, que tenga fibrilación auricular o que tenga hipertensión pulmonar. Lo mismo, ¿sí? Que tenga fibrilación auricular o que tenga hipertensión pulmonar. Pero, en los dos casos, si tengo esto,
si hay alta factibilidad de reparación exitosa y durable. Entonces ahí empieza, entramos en la tercera pregunta que yo me hice: ¿cuándo, cómo y con quién? Porque si yo tengo un Barlow que yo sé que no le voy y tuvo es lo que le dije recién, tuvo un solo episodio de FA, tiene un ventrículo chico, no tiene hipertensión pulmonar, no repitió FA, tiene un Barlow o es una piba que se va a quedar embarazada, yo la espero. Ahora, si sigue haciendo FA, que la voy a tener que anticoagular igual, es otra historia. Pero esta es la práctica de cotidiana. Esto es con lo que se van a encontrar. Con el paciente que le vino, el doctor, estuve internado 24 horas porque tuve FA y me la sacaron, ¿qué hago? Esta es la diaria de ustedes. Si tienen dudas me lo mandan al consultorio, no importa. No, después como todo, el BNP se metió, el BNP en todas las cardiopatías, tener BNP alto, luego que no tener BNP alto, aumenta la capacidad de predicción abajo de la curva ROC por sobre todas las otras variables, digamos. Yo el BNP, la verdad que yo el BNP lo pido, pero lo pido un poco como charlamos, ¿se acuerdan que charlamos del BNP? En el que tengo dudas, en el tipo que no, viste que no todo el mundo es tan claro para relatar los síntomas, la verdad que tengo dudas, el tipo es asmático, entonces a mí me ayuda. No tanto el número aislado de BNP, de la misma manera que con la estenosis aórtica, a ver qué tendencia, porque habla de alguna manera qué le está pasando. Si yo tengo un tipo con insuficiencia mitral severa, que veo que viene con la misma fracción de eyección, no mueve los diámetros y tengo BNP estable, es un ventrículo que no la está pasando, no es que no esté acusando residuos, pero no la está pasando tan mal. Porque una vez más, en el paciente asintomático, asintomático con buen ventrículo, que no tiene FA, que yo lo voy a mandar a operar, ni siquiera le voy a poder decir en el discurso que se va a sentir mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que un corno, porque yo le hice un ecoestrés, el pibe hizo 10 METs, la presión pulmonar con el ejercicio le llegó a 45 o a 50, pero no a 70, el pibe está asintomático. Yo con la cirugía ni siquiera le voy a poder decir que se va a sentir mejor. Para mí operar, exponer a ese paciente al riesgo de la cirugía, que no es cero, ya hablamos de que hay grupos que publican mortalidad 0 y reparabilidad 100. No es nuestra realidad. No es nuestra realidad. Sobre todo lo de reparabilidad 100. ¿No? Nosotros no tenemos, pero ni de lejos, reparabilidad 100. Entonces, en el paciente asintomático, con parámetros adecuados de función ventricular, determina una buena razón para mandarlo a operar. ¿Y con quién? Discutamos con quién, porque si no discutimos con quién, y es como, viste, andar con un parche en el ojo, porque no estás perdiendo la mitad de la película, en esta enfermedad por lo menos. Distinto es quién es importante siempre, pero una cosa es quién, para hacerle dos puentes con bomba, a eso lo hace casi. Tiene que tener guante de voz para que un cirujano cardiovascular saque mal a un paciente que le hace 2 puentes con buen ventrículo y sin infarto previo, qué sé yo. Pero para reparar una válvula tiene que estar entrenado. Bueno, la cirugía en sí misma es un predictor de evolución, ¿sí? Porque esto sabemos que es una enfermedad básicamente, que habíamos dicho de la insuficiencia aórtica el otro día. Cualquier valvulopatía regurgitante librada a su evolución natural, ¿en qué termina? En desarrollar disfunción ventricular, ¿no? O sea, será antes, después, qué sé yo, pero conceptualmente terminan en insuficiencia cardíaca, ¿sí? De manera que la cirugía en algún punto también, como para la valvulopatía aórtica, es profiláctica del desarrollo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es claro que el tratamiento médico, que no hay tratamiento médico que modifique el curso evolutivo de esto, no hay, como tampoco lo había para la IAO. ¿Se acuerdan que, digamos, es frecuente encontrar pacientes con IAO, con hipertensión? Entonces démosle vasodilatadores, pero no coqueteemos con la idea o no nos entusiasmemos que con eso estamos modificando el curso evolutivo de la enfermedad, porque no hay información certera al respecto. Para la IEM es lo mismo, ni eso hay, ni eso. Démosle vasodilatadores, pero no va a pasar nada. Y respecto a la cirugía, bueno, la pregunta es ¿qué opciones tengo? Bueno, y sí tengo opciones, digamos. Todo esto que ven acá, A, B, C, D, son distintas técnicas, para que vean lo complejo. ¿Quieren que prenda una luz? Sí, ¿no? ¿Es mucho o no?
Perfecto. ¿También? Yo hoy bajé por el brillo en la pantalla nada más. No, está. Grabación, pero ahora. Si quieren, levanto también la cortina. No, para mí no mejor. Todo esto que está son distintas alternativas, ni siquiera están todas, de cirugía reparativa de válvula mitral, para que vean lo complejo, y esto es un esquemita, pedorro, para que quede claro, para que quede el concepto, pero cuando uno hace cirugía reparativa de válvula mitral, por ejemplo, esto es, acá le hacen resección, esto es P2, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Esta es la válvula posterior, válvula anterior, P1, P2, P3, P2. Hacen resección cuadrangular de esto y listo. Pueden hacer eso nada más o pueden hacer resección cuadrangular y después poner un anillo. La mayoría de las válvulas mitrales, de la plástica mitral, salen con anillo y con anillo completo. Con anillo puede ser parcial, completo, lo que sea. Pueden ponerle anillo solo, pueden hacer translocación cordal, como es esto. Hay como dos escuelas. Hay escuelas que resecan tejido y a otras escuelas que resecan muy poco tejido, pero lo que hacen es estabilizar las fuerzas del aparato subvalvular mitral haciendo translocación cordal o neocuerdas de Gore-Tex. Ponen cuerdas abajo, entonces las fuerzas de las dos válvulas mitrales las homogeneizan y se abre y cierra bien y resecan muy poquito tejido. Es muy complejo, hay que aprender a hacerlo, hay que entrenarse. Y si todas estas huevadas no andan bien, bueno, tengo una prótesis, qué sé yo. ¿El anillo con qué se suele sutura? Se sutura. Sí. Sí, hay distintos tipos de anillos, parciales, completo, asimétrico, porque el anillo mitral no es como una, viste que lo leen por ahí como una silla de montar, entonces lo tienen que adecuar. Yo te diría que todas las, o casi todas las plásticas mitrales salen con anillo de refuerzo. El objetivo, como dijimos, de prevención de insuficiencia cardíaca, básicamente la plástica tiene ventajas por sobre el reemplazo en términos de mortalidad, obviamente no de sangrado porque no va a estar anticoagulado el paciente, salvo que tenga otra indicación de anticoagularse, es más resistente a la infección, el tejido vivo es más resistente que un tejido protésico no biológico, digamos, obviamente menos tromboembolia, pero el principal beneficio es esto. Tiene mejor evolución alejada de la función sistólica del ventrículo izquierdo, porque la plástica de válvula mitral, salvo contadas excepciones que la mayor parte de los cirujanos no lo hacen, que es preservar el aparato subvalvular mitral, porque cuando vos reemplazás la válvula, seccionás todo, y por algo están las cuerdas tendinosas, por algo están los músculos papilares, es para mantener esa geometría ventricular. Entonces el músculo, cuando vos seccionás todo el aparato subvalvular mitral, sufre, ¿sí? Fíjense a modo de ejemplo, digamos, nada más. Esto es reemplazo valvular mitral, bueno, que está en blanquito, y reemplazo valvular con preservación cordal o plástica. ¿Sí? Con preservación cordal o plástica. Fíjense lo que pasa con la fracción de sección. Reemplazo mitral con preservación cordal no cae la fracción de sección. Plástica tampoco, incluso puede subir. Pero fíjense lo que pasa al reemplazo mitral con resección del aparato subvalvular mitral. Sistemáticamente le cae la fracción de sección, ¿ven? Y en forma significativa. Entonces, una de las grandes ventajas de la plástica, más allá de que tiene menos mortalidad, es que muchas veces esto es gente joven y le estoy preservando función ventricular a futuro. ¿Sí? Bueno, hay un montón de bibliografía al respecto, qué sé yo, pero está claro que la plástica mitral es un predictor de sobrevida. Fíjense, la plástica mitral tiene una expectativa de vida equiparable a la de la población general machada por sexo y edad, cosa que no pasa con el reemplazo mitral. ¿Sí? Y también los pacientes con plástica tienen mucha menor, esto es plástica mitral, es la de más abajo, y la otra es reemplazo con biológica con mecánica. ¿Sí? Obviamente estos pacientes van a tener mucho más cualquier evento tromboembólico o stroke que la plástica. Tengo una prótesis, tengo que estar anticoagulado, una prótesis mecánica, es una obviedad. Entonces tiene beneficio en términos de sobrevida y comorbilidad alejada, la plástica, versus la mecánica. Y versus la biológica, obviamente el gran beneficio que tiene, una plástica bien hecha, es un procedimiento sumamente durable en el tiempo, muy durable en el tiempo. Cosa que no pasa con una prótesis biológica, a partir de, no pongamos 5 años, pongamos a partir de 8 o 10 años,
y empieza a degenerar el sustituto biológico, cualquier sustituto biológico, ya lo habíamos dicho, hablamos de cirugía de Ross el otro día, de algunas otras cosas, se deterioran. Y lo cierto es que la plástica mitral, digamos, lleva ya muchas décadas de experiencia en plástica válvula mitral, se ha disminuido francamente la mortalidad vinculada al procedimiento y aumentó muchísimo la factibilidad. Los grupos quirúrgicos están mucho más, algunos grupos quirúrgicos están mucho más entrenados. Pero no todos los cirujanos. Yo, los años que laburé en la Fundación Favaloro coordinando esto, la verdad había 6 cirujanos, yo le mandaba mis plásticas mitrales a 2 cirujanos. Ellos mismos se derivaban dentro de, porque había, de los 6 había 2 que hacían bien plástica y otros 4 que no estaban entrenados. Y tampoco tenía mucho sentido que se entrenen, porque tener un equipo, las plásticas las operás vos, la cirugía Ross la operás vos, que tenés que tener cualquier cirugía que tenga que tener mucha consistencia técnica, bueno, que la haga una persona. ¿Sí? Y esto, fíjense que en grupos experimentados, la libertad de reoperación es altísima, el 90%, o sea, es un procedimiento que dura mucho en el tiempo. Una plástica bien hecha va a andar muy bien mucho tiempo. Todo esto que les dije antes ha hecho que ya hace muchos años que la plástica mitral creció muchísimo en términos de números y el número de reemplazos mitrales hay una suerte de plató y ahora con el tratamiento percutáneo está bajando, digamos, encima. ¿Sí? Bueno, ¿qué sabemos medio como para hacer un punteo hasta acá? Está claro que esta es una enfermedad estructuralmente sumamente heterogénea, ¿está claro? Sí, no hay ninguna duda. Eso condiciona una evolución clínica variable, no hay ninguna duda. La enfermedad mixomatosa, que es con la que más evidencia, data, seguimiento y experiencia hay, es una enfermedad progresiva, vemos que les pasan cosas en el seguimiento, síganlos, tiene una tasa de eventos no despreciable, es esencialmente de resolución quirúrgica y está claro que en esta población la plástica es mejor que el reemplazo valvular mitral, no hay ninguna duda. El tema es cuándo la operamos. Dicho esto, la cirugía mejor, ahora cuándo la operamos y entra el concepto de cirugía precoz. Ya dijimos algo de esto, de cuándo operar un paciente asintomático con buena función, cuando haya una alta factibilidad de plástica a un riesgo quirúrgico bajo. ¿Sí? Las dos guías dicen ya desde hace mucho tiempo lo mismo. ¿Sí? Ahora, alta factibilidad plástica, ¿qué es? Arriba del 95%. Insisto, paciente asintomático con buena función ventricular. ¿Sí? Para hablar de alta factibilidad plástica tengo que tener equipo entrenado que me diga un 95% de chance de yo lo arreglo. A una mortalidad por debajo del 1%. Busquemos grupos quirúrgicos que puedan mostrar eso. No hay mucho. Porque básicamente de esto es lo que estoy hablando, de qué soy capaz de ofrecerle al tipo. Cuando hablo de resultados digo, esto es. ¿Sí? Y cuando hablo de resultados hablo de esto, a qué mortalidad quirúrgica y qué factibilidad plástica exitosa tengo. Esas son las variables, no hay mucho más que esto. ¿Sí? Estoy hablando, insisto, del paciente asintomático con buen ventrículo. Mortalidad, por supuesto que hay grupos, hay publicaciones con mortalidad por abajo del 1%, obvio que lo hay, obvio que lo hay. Como dijimos el otro día, no hay el que tiene 6% de mortalidad en cirugía electiva no la publica, boludo, no se la cuenta ni a la germo a la noche, como les decía el otro día. ¿Qué le va a decir? Y esto no es grupo selecto, fíjense, esto es base de datos del STS. Plástica mitral no es 0,7%, 0,6%, está 1,5, 2%. O sea que no, incluso en la base de datos del STS, el STS es la cirugía, es la Sociedad de Cirugía Torácica de Estados Unidos. Globalmente en todo el país no tienen mortalidad de 0,5%. ¿Algunos grupos lo tienen? Sí, buenísimo. Pero esto lo tiene que saber el pobre cristiano asintomático con buen ventrículo que vos lo mandás a operar. Porque si no lo estás exponiendo a más riesgo. Esto es lo nuestro, ni lo pensamos. Factibilidad plástica exitosa, bueno, acá es David Adams, es un referente mundial de cirugía reparativa válvula mitral, es el crack, es el jefe de cirugía cardíaca del Mount Sinai de Nueva York. Bueno, él, fíjense, déficit fibroblástico de válvula posterior, 100% de factibilidad plástica. Prolapso bivalvar, esto estamos hablando en términos de complejidad. ¿Qué es lo más fácil de arreglar? Prolapso valvular. Primero, prolapso de univalvar y valva posterior es más fácil que arreglar
una valva anterior o bivalvar. Pero lo más fácil de arreglar es valva posterior, valva anterior, bivalvar, y lo más difícil de arreglar es un barlow, por todo lo que dijimos. Pero estos cirujanos de referencia te dan casi la certeza de reparabilidad exitosa. Esto pasa acá y en algunos lugares más, por supuesto, pero no extrapolemos esto a lo que pasa acá en distintos lugares. La cirugía cardíaca en este país, en muchos otros, es una actividad como tantas otras cosas no regulada. Nadie está auditando la mortalidad de los centros. Si lo hicieran, claramente algunos centros deberían cerrar y no hacer cirugía cardíaca, pero no hay ninguna duda. Es un delirio la cantidad de centros de cirugía cardíaca. Acá, en esta ciudad, debería haber 3 centros fuertes, cojonudos, que operen bien corazón y dejarnos joder. No que haya 200 lugares, boliche, que están operando cirugía cardíaca. Pero bueno, eso es lo que pasa. Y hay que saberlo. Por supuesto que hay un montón de bibliografía que apoya la cirugía precoz, de tipo asintomático con un buen ventrículo, a eso me refiero. Cuando uno trata de desmenuzar un poco, siempre publican los mismos pibes. Siempre están los mismos señores, los autores son los mismos, siempre. Y está bien, yo les creo a ellos, pero no perdamos de esto. Yo no digo que esto sea mentira, pero digo, no perdamos esto de vista, ¿sí? Lo mismo pasa con esto, editoriales o controversias temprano o esperar, qué sé yo. Bueno, uno va, busca las citas que proponen, digamos, en la cirugía asintomático, y ¿qué pasa? Y pasa lo mismo, son los mismos autores que publican esto. Son los mismos muñecos, ¿no? Y está todo bien. Está todo bien. Maurice Sarano es el jefe de cardiología de la clínica valvulopatía de la Clínica Mayo. Centro de referencia. Está todo perfecto. Excelente cirujano, mucho volumen de cirugía. Pero esto no pasa en Aldo Bonzi. No viene Sarano a ver los pacientes, ni trae a los cirujanos de la Clínica Mayo a operar a él. Bueno, este es Maurice Sarano. Hasta me cae bien el tipo. No, que vos te lo cruzás en un congreso y es un fenómeno el flaco. Pero bueno, ¿cuál es la contrapartida de la propuesta esta de cirugía precoz? La que propone, este es Rafael Rosenec. Este es la cabeza de la clínica de valvulopatías en Austria, en un hospital de Austria. Esto quiere decir, digamos, el seguimiento estrecho en los pacientes, ¿sí? Yo estoy más cerca de esto, digamos, de hacer esto. Porque ellos ven que con esta estrategia de seguimiento muy estrecho, fíjense, casi el 80% de los pacientes a 4 años están libres de cualquier evento. 80%. Un montón. Es un montón. Mientras que Maurice Sarano, que es fíjense, a la mierda, el 40% están muertos en 5 años. ¿Cómo entendés eso? Porque son poblaciones distintas. Vos lees como todos los laburos tienen trampa. Cuando vos encontrás teóricamente la misma población, resultados muy distintos, andá a buscar a la población, porque seguro que la población no es la misma. En algún lado está la trampa. No puede ser que estos mismos pacientes, acá de un lado del Atlántico, del 80% está libre de enfermedad a 4 años y acá el 40% esté muerto. No es que tenga insuficiencia, esto está muerto. Son enfermos distintos. Bueno, estos son lugares de altísimo nivel, la Mayo Clinic, qué sé yo, Toronto, donde está Tyrone Davis, el Mount Sinai, qué sé yo. Bueno, pero son tipos que tienen menos de 1% de mortalidad y más del 95% de factibilidad plástica exitosa. Obviamente hay un sesgo de publicación en esto, lo que dijimos antes, se publican buenos resultados, el mundo real, los registros. Esto quiere decir, la mitad de los pacientes que entran a quirófano, globalmente, esto es en Europa, es una base de datos, no, esta es del STS, pero los números son iguales en Europa. Más o menos la mitad de los pacientes que deberían recibir una plástica, entran a quirófano con intención de una plástica, salen con una prótesis. De ahí la complejidad del procedimiento, ¿entiendes? Esto es el europeo, pero los números son más o menos parecidos. Es lo que dice el mismo tipo, David Adams, que es la lotería de la cirugía reparativa válvula mitral. Fíjense la dispersión que hay. Y esto, lo que van a ver, esto es plástica mitral en el Reino Unido.
número de operaciones y porcentaje de pacientes que efectivamente terminan con una prótesis. Es como un torpedeo. Obviamente que los centros que hacen pocas cirugías tienen menos experiencia y por ende tienen una factibilidad plástica mucho menor. Estos hacen muchas cirugías, pero un promedio de alrededor de medio parecido al registro europeo. Hay una enorme dispersión en esto, por eso habla de lotería. Es de repente de donde te toque, porque PAMI te dice, vos capitás allá, operate allá. Pero tengo un prolapso de válvula mitral, P2, estaría buenísimo que me lo arregle. Vos capitás allá. Y PAMI no anda identificando cirugía. PAMI dice, yo te ofrezco cirugía cardíaca. Sí, yo tengo un equipo de cirugía cardíaca. Y ahí tenés el pobre cristiano ese que tenía 35 años, que jugaba al fútbol, que por ahí le arreglaban la válvula mitral y podía seguir jugando, cagó, listo, tengo una prótesis mecánica y anda a jugar al ajedrez, a la plaza de Rivadavia, yo qué sé. ¿Se entienden? Sí. Bueno, nada, esto es un agujero ahí entre el mundo real y los centros de referencia son los resultados, qué sé yo. Por esto, ya lo dijimos, que es un procedimiento súper complejo. Y cómo conciliar estas diferencias, qué sé yo. Y yo creo que, y medio para ir terminando, lo que tengo que ver es qué es lo mejor para mi paciente. ¿Qué es lo mejor para la pregunta? Y esto se puede responder en 3 preguntas, ¿sí? Una es lo que dijimos al principio, ¿por qué pierde la válvula? Y la válvula puede perder por todas estas huevadas que están acá. Entonces identifiquemos por qué pierde. Si es enfermedad mixomatosa, si es cardiopatía reumática, si es una miocardiopatía dilatada, si tiene cardiopatía isquémica, ¿qué tiene el tipo? ¿Por qué pierde la válvula? ¿Sí? Y después si lo que tengo, que es lo más frecuente que voy a encontrar en enfermedad mixomatosa, ¿qué tengo? ¿Que tengo un P2 aislado o tengo un Barlow? Es importante esta disquisición, ¿sí? Y 3, la tercera pregunta, es ¿qué resultados tengo yo? ¿Qué le voy a ofrecer al paciente? ¿Sí? Porque las recomendaciones para operar a un paciente con IM severa asintomático con ventrículo normal está condicionado por lo que dijimos antes, por los resultados. Y los resultados también tienen que ver con la experiencia, ¿sí? Que tienen que ver con el volumen hospitalario, cuanto más números haces, mejor te va a ir porque vas a estar más entrenado, vas a tener cirujanos más entrenados. Esto, bueno, no importa, pero es lo mismo. No, bueno, estos son criterios propuestos, tenés que tener de estándares altos de cirugía reparativa, ¿sí? Muy bueno, mucho entrenamiento. Un cirujano debería hacer más de 25 por año y el hospital más de 50 por año, con esta mortalidad y una tasa de reoperación bajísima y con identificación y auditoría muy clara de la IM residual y IM recurrente, cosa que la mayor parte de los laburos no hacen, y criterios muy rigurosos en términos de imagen para seguimiento de los pacientes, ¿sí? Y para evitar esta suerte de lotería, bueno, y que es parte del tema, el Heart Team es parte de la solución de eso, porque puede estar la cuestión vinculada al sistema de salud que te manda donde sea, pero el Heart Team en esta discusión multidisciplinaria me parece que es un buen avance en lo que a nosotros respecta de hacer el ejercicio, de decir, che, tengo este paciente que está parado acá, tiene esto, lo mejor sería esto, dónde se lo hacemos, con quién, cuándo, ¿sí? Y para eso tenemos que charlar entre nosotros, no hay mucha magia. Bueno, ¿cuándo es? Para mí es esto, seguimiento muy estrecho de los pacientes, condicionar el estado como, no hay duda que la cirugía reparativa es la mejor opción, y dónde en los centros con experiencia. Así que nada, eso. Una pregunta, no sé si fuera de la grabación, pero en Argentina, y no sé si tienen datos publicados,